Lo primero que me interesaría preguntarte tiene que ver con tu origen, tu contexto familiar, cómo fueron entrando los sonidos que llamamos música a tu vida de niño, ¿no? Sí, yo me crié en un barrio y en ese barrio había gente de familias de todos los orígenes, de manera que escuchaba algo muy poco común, que era música árabe, música española mucha, música italiana, y en casa se escuchaba muchísimo la radio, no teníamos equipo, y generalmente se escuchaba mucho folclore, tango, y en determinado momento a mí me entró la pasión por Oscar Alemán, porque me parecía algo fantástico para... Y Oscar Alemán tenía una audición a la noche, no recuerdo si empezaba a las 8 o a las 9 de la noche, y yo cuando estaba en cualquier lado, ese día para mí era sagrado volver a casa para encender la radio y escuchar a Oscar Alemán. Y lo escuchábamos con mis viejos. Posteriormente, yo ya era un poco más grandecito y Oscar Alemán tocaba con su banda, con su orquesta, en la Richmond de Suipacha. Y claro, yo iba a verlo a Oscar Alemán en la Richmond de Suipacha y me quedaba clavado mirando al baterista, ¿no? Pero de muy chico, cuando mis viejos me llevaban a los casamientos familiares, que en aquel entonces se usaba contratar una orquesta, yo me quedaba tranquilito, según comentan, y tengo algún vago recuerdo así, me quedaba sentado en una silla observando al baterista de la orquesta. Y me acuerdo patente que en una oportunidad vi a un baterista muy jovencito tocando en la orquesta, me llamó la atención. Y era, con el tiempo supe que era nada menos que Jacobson, el famosito gordo Jacobson, ¿no? Bueno, ¿Qué edad más o menos tenías? Estamos hablando de los 50. Sí, quizá un poquitito antes, un poco antes de los 50, sí. Y bueno, me llamó mucho la atención la batería. No obstante, en determinado momento manifesté así ganas de estudiar algún instrumento, y bueno, que no se vaya a hablar de batería porque bueno, los hijos de los vecinos estudiaban para contador público, para médico, y de golpe baterista. El asunto que, bueno, comencé a estudiar piano de chico, y bueno, llegué a tocar más o menos aceptablemente, ¿no? Algunos valsecitos, y hice el colegio secundario, y al terminar el colegio secundario, ya un poquitito antes, decidí que a mí me interesaba la batería. Y bueno, muy escondido me compré un redoblante, me compré algunos elementos como para poder darme un gustito. Y bueno, más o menos en el 50 y monedas, nos juntábamos de vez en cuando en un bar
Santa Fe y Laprida, unos cuantos reos, entre los cuales estaba Adolfo Castelo, Fassi, Alfonso Fassi, el trompetista, y solía venir un muchacho que era hijo de unos importantes fabricantes de muebles, y me dice una tarde allá, dice, yo tengo un amigo que toca trompeta, dice, tiene un pequeño grupo, dice, ¿no te interesaría conocerlo? Bueno, sí, cómo no. Y un día se apareció, ¿con quién? Con mi querido amigo Gustavo Vergali. Y bueno, Gustavo me invitó a tocar, y ocurre que desgraciadamente le dijeron al baterista que estaba que se vaya, ¿no? Eso me molestó un poco, pero bueno, yo estaba con muchas ganas de tocar con gente solvente, y al grupo le faltaba algún músico para completar la formación más o menos tradicional. Le faltaba un trombón, el clarinete se consiguió, y en una oportunidad, en esa época, voy a una óptica de la calle Gallo, cerca de Córdoba, a hacer unos lentes para mi mamá. Y cuando entro a la óptica, bueno, me atiende el óptico y escucho a alguien que está estudiando trombón. Y le pregunté, y me dice, es mi hijo, ¿quiere conocerlo? Bueno, y así este muchacho llegó a formar parte del grupo inicial nuestro, que fue la Royal Garden Jazz Band. Ahí hacíamos un estilo muy tradicional, un estilo New Orleans, ¿no? De manera que yo tocaba usando el plato, golpeándolo y asordinándolo, como hacían los bateristas de aquella época, ¿no? El plato siempre sonando. Bueno, y así fuimos evolucionando. Después salieron los Dixieland Smugglers, también con Gustavo Vergali en la trompeta. Y bueno, de todos modos, yo nunca me sentí un músico profesional, y he huido bastante del profesionalismo. Si bien no se grababa mucho, no era una época de los conjuntos de jazz, bueno, a grabar, que aparecía un productor, no. Pero de golpe siempre hay ciertas exigencias, si salís a tocar, ciertas limitaciones, ciertas cosas a las que hay que adaptarse, el viajar, qué sé yo, bueno. En esa época yo paralelamente me dedicaba a ciertas cuestiones de orden social. Estaba muy calentito con formar cooperativas, y pude lograr bastante en ese sentido, hasta que en el año 66 se produjo un golpe, y ese golpe fue mortal para las cooperativas. A partir de ese momento decidí ya no más ocuparme de eso, porque sentí que me voltearon el castillo, y seguí con la música. Bueno, surgieron viajes, con el mismo Gustavo hemos viajado a festivales, algún festival internacional de jazz,
Bueno, después pude hacer cruceros, que con el tiempo resultan terribles, al menos para mí. Llega un momento que te sentís que estás encerrado, a pesar de la cantidad de metros cuadrados que tiene un barco de esa índole. Ya llega un momento que a los pocos días te lo conoces de memoria. Pero bueno, son experiencias que uno va viviendo. Y después, bueno, jam sessions y todas esas cuestiones relacionadas con alguien a quien le interesa la música de jazz. Bueno, y llega un momento en el que yo debía perfeccionarme en cuanto a lectura musical. Ya tenía algunos conceptos y aparece Manolo y Alex sugiriéndome integrar un trío para hacer determinada música, y lo primero que le dije: yo soy un ignorante en esto, la verdad que... Y todavía hoy día considero que lo que hice realmente fue un trabajo de muy poca importancia comparado con lo que ellos han hecho en ese trío, ¿no? Pero bueno, Alex comenzó a enseñarme cosas un poquitito más elevadas desde el punto de vista teórico musical, y bueno, así seguimos con el trío Juárez hasta que se produjo una separación. Pero bueno, el trío en sí es una novedad importante en efectivamente, sí. Si bien había una tradición, podrías referirla, dentro del folclore instrumental, ¿no? Sí. Vos venías del jazz más tradicional por ahí. Exactamente, sí. Y vas a dar un salto a una fusión folclórica, si se pudiera decir. Claro. O bien el folclore mismo. Porque, claro. A mí me interesaba muchísimo, pero yo no tenía las condiciones, el nivel que tenía Manolo y que tenía Alex, para nada. Un poco, no sé por qué me llamaron a mí, pero eso sí, aprendí cualquier cantidad, así como aprendí cosas de Gustavo Vergali. Que Gustavo es el tipo que entiende a un baterista, cosa que otro instrumentista es muy difícil encontrar eso. Se podrá sentir más cómodo, menos cómodo, contento con el baterista que tiene, pero Gustavo entiende y te da, ¿viste? Te dice: mirá, tal cosa, tal otra, y se da vuelta y te estimula. Bueno, ese estímulo lo sentí por parte de tanto de Alex como de Manolo, evidentemente, y la calidad de ellos es de alguna manera inspiradora, ¿no? Es muy inspiradora. ¿De dónde, cómo los encontraste? Es decir, ¿te llamaron así simplemente o conocían, podrían haber llamado a otro? Ocurre lo siguiente, que Manolo es un excelente jazzista escondido, digamos, ¿no? Evidentemente, su calidad de compositor, arreglador, etcétera, etcétera, él la priorizó. Pero con Manolo hemos estado en 10.000 sesiones de jazz, hemos grabado música para película, entonces de ahí un poco surge la cosa, ¿no? ¿Qué jazz tocaba con Manolo? ¿Estándares? Sí. ¿De qué época? Sí, se tocaban estándares. ¿En qué época lo hacíamos? No, sí. ¿O qué, de qué época? Estás hablando de los 60, pero ¿qué estilo? Vos tocabas hot antes. Claro.
Ahí se puede hablar de un estilo main, del estilo intermedio que incluso hoy se toca, ¿no? Con mayor o menor técnica, pero temas del Real Book, ¿no? Sí. De los grandes compositores norteamericanos. Exactamente, sí. Claro. Poco y nada sudamericano. Nada. ¿Y por qué Manolo entonces, y bueno, y vos con él, pero por qué Manolo da ese paso? ¿Cuál es la explicación? Bueno, y Alex también, tal vez. ¿Cuál Sí. es el motor? Yo pienso que llegó un momento en el que tanto Manolo como Alex sintieron que la música folclórica argentina tenía un grandísimo valor y que realmente me lo hicieron sentir a mí también, ¿no? Y bueno, y dijeron, bueno, nosotros con esto tenemos que hacer algo. No podemos hacer un carnavalito tradicional, pero con nuestro conocimiento podemos, sin desconocer la tradición, con el respaldo de esa tradición, podemos hacer cosas aceptables, ¿no? Y bueno, y pienso que esa ha sido la razón. Esa ha sido la razón. ¿No recordás ningún motivo específico? Estaba por aquella época, bueno, el Mono Villegas, que se metía de golpe con Chopin, ¿no? Y que era un referente seguramente para los pianistas, ¿no? Sí. Para los músicos de jazz en general. Sí, yo creo que fue como una especie de necesidad y un despertar en ellos, en el sentido de decir, bueno, nosotros podemos hacer algo bueno. Creo que es lo que pensaron, podemos hacer algo distinto y bueno, sin dar la espalda a la tradición, como te dije, ¿no? No, claro, y los dos habían tenido al padre de Alex como profesor de piano. Sí. A lo mejor no sé si ese aprendizaje tuvo que ver con el descubrimiento del repertorio argentino, que seguramente no lo conocía ni Ehrlich, ¿no? ni Rubin Ehrlich. Yo creo que Rubin estaba probablemente en otra cosa, pero que por supuesto debió haber conocido algo relacionado con el folclore, no era ningún tonto, pero creo que esto fue algo muy de Manolo y muy de Alex, ¿no? Sí, esa es la sensación que yo tengo. Y por supuesto que venía, qué sé yo, a veces estábamos ensayando y venía de visita el Cuchi Leguizamón, ¿no? Y también del Cuchi recibí así algunos datitos interesantes. Bárbaro. Un apasionado de la música y de la música, llamémosle bien nuestra, ¿no? Sí. ¿Qué cosas te decía, te comentaba el Cuchi? ¿Te opinaba sobre lo que estaban haciendo? Opinaba, lo que me acuerdo patente es cuando me habló del sentimiento de la chacarera y con su voz me hablaba del tiempo 2 y 3, ¿no? Entonces hacía me acuerdo patente eso, él parado frente al piano, ¿no? Porque él era abogado y de vez en cuando venía a hacer algunos trámites acá a Buenos Aires, ¿no? Pero bárbaro, tipo fantástico, ¿no? Sin hablar mucho te hacía entender el espíritu que había que darle, por ejemplo en este caso la chacarera, ¿no? Y con Manolo tendría bastante feedback, supongo. Estimo que sí. Claro, porque si no ni siquiera hubiese aparecido ahí en algunos ensayos, ¿no? Y que, digamos, Manolo, por supuesto,
por su talento natural, por su trayectoria, es actualmente reconocido por el medio musical, por el mundo de la música, tanto académica como popular. Exactamente. Siempre manteniendo las cosas divididas, ¿no? Él se hacía llamar Manuel. Claro. Manuel en un campo y Manolo en otro. Claro, exacto. Bueno, pareciera que en la propia obra de Manolo no llega a conformarse una mezcla de esos dos mundos, ¿no? Una fusión más elaborada quizás. Bueno, No sé, claro, en el caso de Alex se da mucho la cosa folclórica, por ejemplo. En el trío que él presentó, es una belleza total. Bueno, ahí anda volando un poco ginastera, un poco, ¿no? Sí, talento extraordinario. O sea que aquello que Manuel y Manolo no lograron juntar, Alex y Alejandro parece que sí. Sí, claro, claro. Sí, sí. Porque Alex nunca fue jazzero, nunca. Pero tiene un swing folclórico espectacular, espectacular. ¿Y tuvo formación en eso, en el folclore, Alex, que recuerdes? No lo sé, pero me parece que Rubin de chico lo mandó a estudiar con un folclorista. Algo me suena, pero no estoy muy seguro. No estoy muy seguro. Eso demuestra la apertura de Rubin, a pesar de su sabiduría y la altura, el lugar que ocupaban en la escala de músicos y maestros, ¿no? Sí. Y el contrabajo, la guitarra, la percusión, en el caso de él, ¿qué significaba? Porque finalmente termina imponiéndose el contrabajo, ¿no? Sí. Pero acá, en el trío y en Anacruza, hay un guitarrista muy sensible, extraordinario. Hay un bombista muy bueno. Extraordinario. Y sí. Yo no pude comprender o explicar, no sé, el abandono que ha hecho Alex de la guitarra y el bombo. Pero por otro lado entiendo, a él le interesaba muchísimo la música, llamémosle entre comillas clásica, y de golpe también debe haber sentido en algún momento que su porvenir estaba mucho más asegurado tocando el contrabajo que haciendo lo otro, ¿no? Yo recuerdo ahora que los dos fuimos a rendir examen para la orquesta de cámara del Instituto Goethe. Él en contrabajo, yo en percusión. Los dos aprobamos y entramos a la orquesta de cámara, pero cuando él terminó de dar su examen de contrabajo, estaba lleno de músicos del Teatro Colón. El director musical era Gerardo Gandini, me saco el sombrero. Terminó de dar su examen Alex y se levantaron todos los músicos a aplaudir. Entonces, de alguna manera, creo que como que ahí se gesta la cuestión de que, bueno, sigo con el contrabajo, ¿viste? Es una idea muy personal, ¿no? Es muy difícil meterse en la cabeza de otro, ¿no? No, pero aparte hubo otros eventos, digamos. Estás hablando de los 70 ya, ¿no es cierto? Aproximadamente, sí. Él integró la Orquesta Juvenil de Radio Nacional. Claro, claro. Integró la Filarmónica, la Sinfónica. Bueno, y después en el 76... Ahí el ofrecimiento que tuvo de viajar y hizo muy bien, hizo muy bien. Hizo una carrera extraordinaria.
En el 76 ya era el primer contrabajo de la Gulbenkian. Sí, sí. Y bueno, el proceso militar tuvo que ver con su viaje y con su radicación allá, ¿te parece? De alguna manera pienso que sí. De alguna manera pienso que sí. Yo me acuerdo en su casa a Alex con su mujer, y en ese caso estaba yo con mi señora y él masticando algo así como: ¿qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? ¿Me voy? ¿No me voy? Se produjo una situación muy incómoda ahí en el Colón donde él estaba. Desconozco los pormenores, pero... Y bueno, tomó esa decisión y fue bárbara, porque lo han tratado como un señor allá. Y bueno, sigue siendo un señor aún jubilado. Cuando le pregunté si tenía una buena gratificación como jubilado después bueno, me lo dijo y casi me desmayo de alegría, ¿no? O sea que con los 30 años que pasaron, ahí dentro, él ya se jubiló y sí, ahora sí. sigue con el Opus Ensemble y con sus proyectos personales. Exactamente, sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué te parece que cuál es el motivo, o simplemente hay que asumir que el destierro genera un olvido de la presencia, de la existencia de ese músico que, bueno, dejó de ser argentino tal vez, radicándose tal vez una intención de los militares era ese, ¿no? Desterrar y que... Probablemente, claro. Lo penoso es que nuestro acervo musical, nuestro patrimonio musical, deja en el olvido a alguien que fue muy valioso, ¿no? Es lamentable, es lamentable. A todos nos pasa, a mí me pasó que estando lejos del país, mira, yo no soy de escuchar demasiado tango todo el día, pero estando lejos, de golpe alguien ponía un tango y a mí me salían las lágrimas. Yo me pude haber quedado tranquilamente en otro país, estaría quizá mejor que ahora. Eso no lo digo yo, lo dicen algunos amigos míos, músicos de buen nivel. Y sin embargo no me daba. Estando afuera cierto tiempo ya no aguantaba. Estuve trabajando por ejemplo en un lugar cercano, Brasil, y tampoco. Y eso que si a mí me dicen tenés posibilidad de ir a vivir con toda la familia, con los amigos a Brasil, yo elijo Río de Janeiro. Pero no, para eso no sirvo realmente, no camina. ¿Y él pudo? Sí, él pudo, tomó una decisión muy acertada. Él estaba casado con una artista de primera, que tengo un grato recuerdo acá de esta artista. Sí, es un regalo que me ha hecho ella personalmente. Un grabado que debe estar muy cotizado hoy día, ¿no? Y la música un poco tiene esas cosas, en general toda actividad artística, ¿no? Que uno de alguna manera se va relacionando con otras especialidades, digamos, ¿no? Y uno va conociendo pintores, escultores,
en este caso grabadora, ¿no? Y aquellos discos dos discos que hicieron con Manolo y Alex, ¿qué repercusión te parece que tuvieron en ese momento, en esos 2 años que pasaron? En cuanto a que tocaron mucho, tuvieron mucha crítica. Hemos tenido buenas críticas, hemos tocado, pero no mucho, y no hubo demasiada repercusión. No hubo repercusión. Yo me acuerdo que nos llamaba bastante seguido, yo no me acuerdo, este locutor que murió porque cayó en un helicóptero o un avión, que tenía una visión a la noche, a la madrugada. Nos llamaban con cierta frecuencia. Era un hombre que tenía una visión muy distinta de la música, este locutor. Y fue uno de los primeros en irradiar a Piazzolla y hablar favorablemente con respecto a la música de Piazzolla y tratar de difundirla. O sea, en ese sentido estaba un poquitito adelantado, pero aparte no nos daban mucha bolilla. Quizá hemos hecho más presentaciones con Ana Cruza posteriormente que con el trío Juárez. Aparte, con el trío después, bueno, ha ocurrido algo que hizo que se disuelva, ¿no? ¿Se puede contar? Yo no estoy demasiado seguro del por qué, pero creo que Manolo decidió no seguir más. Creo. Hay algunas cosas que se me han borrado. No sé si en el fondo yo no quiero acordarme, ¿no?, de esas cosas, pero bueno, es así. Primero hubo 2 invitados o 3, ¿no? Trío Juárez más 2 era el segundo disco. El segundo disco, claro. Sí. Bueno, ahí estaba Castiñeira. Claro. Que es después quien se lo lleva para su proyecto. Claro. Sí, es el proyecto de él y su mujer, de alguna manera. Sí. Eso es como consecuencia de que Manolo no quiso continuar, ¿no? O sea, ahí se le despierta a José Luis el proyecto de La Cruza, a partir de la frustración o de la disolución de... Eso sí que no sé. No sé si él ya no tenía la cosa pensada, ¿no? ¿Y cómo fue ese proceso? Eran arreglos muy difíciles, y más considerando que los arreglos de él para el baterista era todo absolutamente escrito, golpe por golpe. Tradicionalmente, y en ese aspecto, los norteamericanos son bárbaros. Los norteamericanos se dieron cuenta desde el vamos que escribirle todo al baterista no sirve. Entonces concluyeron en, bueno, pongo los obligados, los cortes o los breaks, fill, el término, la palabra fill, donde hay que rellenar tantos compases, bueno, play, tanto, solo de saxo o solo de piano, vas contando los compases y vas poniendo, cuanto más canchero estás, mejores cosas vas agregando. Pero yo estuve bastante atado en ese aspecto, y bueno, pero de todos modos me vino bien como, ¿cómo te puedo decir? Como leña, ¿no? O sea, bueno, querido, lee, me vino bien, pero nunca me encontré totalmente cómodo con el grupo. ¿Y fueron 2 discos? Sí. Los 2 participaron, Alex. Sí. Claro,
tal vez Castiñeira no tenía la formación jazzística necesaria como para escribir a ciertos instrumentos, ¿no? Claro, claro. Eso que vos decís, creo que es una razón, sí. Y no tenía tampoco, aparentemente, la intención de abrir un poquito el juego a la improvisación. Creo que no, que él tenía en mente los arreglos un poco rígidos o estrictos, sí, y había que cumplir con eso, sí. Digamos que eso tendería más a su relación con Waldo de los Ríos, tal vez. Probablemente, sí. Pero a mí me costó mucho adaptarme teniendo que leer todo, viniendo justamente del jazz, en el cual tenés una libertad casi total, ¿no? Así que bueno, ese fue otro tránsito dentro de un folclore imaginario, aunque los ritmos eran latinoamericanos. Latinos, ¿no? Claro. Pero digamos, ¿qué es lo que te parece que le sumaba, digamos, la pluma de Castiñeira, ese arreglo, a esa melodía tradicional, digamos, o tradicional o de autores tradicionales? Sí, bueno, le agregaba colores, armonías interesantes, sí, le agregaba ese tipo de calidad de la persona que tiene mucho conocimiento musical y que a la vez entiende lo que pasa con el folclore que nace de la Pachamama, ¿no? Así que había un etnomusicólogo. Y sí, claro. Sí, por supuesto. La elección de los temas se los hacía él también, José Luis. Porque el repertorio es... Sí, que yo sepa. Muy original, ¿no? Sí, que yo sepa, sí. Como también lo es el repertorio que eligen Manolo y Alex. Exacto. Que integran Eduardo Lagos con Andrés Chazarreca, o sea, gente de distintos mundos. Sí, claro. Buscando, me da la impresión que querían armar como una tradición para eso que iban a hacer, ¿no? Como sí. Sí, seguramente. No caer con un paracaídas de la nada, ¿no? Exacto. Yo en esa época, por ejemplo, empecé a escuchar mucho a los Ábalos, ¿no? Que era totalmente placentero escuchar a los Ábalos, ¿no? Recuerdo en una oportunidad que hicimos una audición en Canal 7, estaban los hermanos Ábalos y nosotros, ¿no? Y por ahí, cuando salimos, Adolfo Ábalos me dice: Chango, dice, ¿ustedes qué hacen? ¿Música para película? Él siempre con su dardito ahí, ¿no? Claro, por supuesto que no creo que a él le haya gustado demasiado lo que nosotros hacíamos, ¿no? Pero a la recíproca sí daba gusto escucharlo a los Ábalos. Sí. Sin embargo, el trío Juárez por momentos suena a los Ábalos, ¿no? Algunas chacareras, sí, con bombo. Sí, hay algo, sí. O sea, indudablemente Adolfo es un referente para Manolo, ¿no? Fantástico. Para miles, claro. Para miles, extraordinario, sí. Y a la distancia, o sea, bueno, 70, 45 años después del trío Juárez, ¿cómo lo pensás hoy, digamos? Esa música, ese repertorio,
ese trío? Bueno, yo creo que ese trío hoy tendría mucha vigencia, muchísima vigencia. Y siempre soñé con una proyección folclórica generalizada, así como fueron surgiendo un grupo de rock en cada barrio o en cada cuadra. Soñé siempre con que debían haber surgido grupos de jóvenes con bajo eléctrico, guitarra eléctrica, batería, haciendo proyección folclórica, aparte de los grupos de rock y demás. Pero bueno, eso no se dio y el trío Juárez murió definitivamente y bueno, la cosa quedó ahí. Quizá en algún momento alguna generación recogerá el guante, pasará algo, ¿no? Tal vez haya pasado y no ha tenido demasiada, pero bueno, ha habido hubo una punta, pues yo me acuerdo que hacíamos audiciones de proyección folclórica en algunos canales, no me acuerdo si el 7 seguro y el 13 probablemente, y había algunos grupitos de proyección folclórica que se manifestaban muy bien musicalmente, pero yo no sé si es porque esos grupos no pudieron funcionar en el sentido de recibir alguna gratificación económica como para poder supervivir, no sé, pero la cosa se murió, como esa especie de inyección al folclore tradicional que hubo en la década del 60, que todo el mundo con la guitarrita y cantando zambas, pero bueno, todo quedó ahí. Espero que sea semi enterrado y no enterrado del todo, ¿no? O sea, lo recordás con nostalgia. Y sí, yo siento que ahora que fui sintiendo y entendiendo mucho mejor todo, que estudié un poco más, que escuché un poco más, siento que podría aportar algo mucho mejor. O sea que podría ponerme a la altura de Manolo y de Alex, ¿no? ¿Y por qué te parece que... claro, la pregunta sería, ¿por qué se llamó el trío Juárez y no el trío Juárez, Oliva, Hegel, por ejemplo? ¿Nadie lo pensó? ¿O era el proyecto de Manolo y ustedes eran yo estoy seguro que era el proyecto de Manolo, sí. ¿No era de los dos? No lo sé, pienso que Alex de alguna manera no hubiese permitido que se llame trío Juárez si no hubiese surgido de Manolo, ¿no? Me parece eso. Porque de alguna manera eso, tal vez, influyó en cierto eclipsamiento, ¿no? De la figura de los dos, digamos, tuya y de Alex. Todo el mundo recuerda a Manolo Juárez y el trío Juárez, pero ¿quiénes tocaban ahí? La mayoría. Cuando se hace el homenaje a Manolo Juárez, no se menciona el trío Juárez, ¿no? Esta cosa que se hizo el año pasado. Sí. Como que ustedes no... Claro, yo que estaba en Buenos Aires no fui invitado ni enterado de eso, me enteré después, ¿no? Cosa que, ojo, no me ofende, pero me parece raro, ¿no? Me parece raro. Pero son cosas que pasan en el ambiente artístico en general, bueno. Alex y Manolo tenían una relación cercana, ¿no? Muy cercana. Imagínate que Manolo iba a estudiar con Rubin, o sea, el padre de Alex, y Alex estaba siempre ahí en la casa, ¿no? Sí. Y esa relación se quiebra un poco con el final del grupo, probablemente.
No lo sé realmente, no lo sé. Yo a Manolo dejé de verlo realmente, hemos dejado de vernos. Después del Claro, final. ¿Sí? claro. Solamente en los últimos tiempos, por ahí, yo le mando a algún alumno, porque sé que en ese aspecto 10 puntos. Entonces por ahí hablamos, ¿no? Y después de Anacruza, tu actividad profesional, ¿cómo se orienta? Yo un poco no quise viajar, o sea, entonces, en una oportunidad, un tremendo baterista argentino, lamentablemente fallecido, Eduardo Casalla, me propone, porque él considera que yo tengo muy buenas condiciones para la enseñanza, me propone unirnos para transmitir lo que nosotros, el conocimiento nuestro, ¿no? Bueno, para mí era un tremendo honor estar con él en un lugar enseñando batería. Y bueno, él por razones de obligación de su profesión, porque aparte era odontólogo, en determinado momento, pero al poco tiempo, me dice que va a dejar y bueno, quedó el lugar, la escuela de batería, a cargo mío. Pero él siguió siempre considerando que yo tenía una capacidad especial para la enseñanza, cosa que me fui dando cuenta a través del tiempo, por ciertos resultados. Y bueno, y seguí con la cuestión de enseñanza. ¿Y qué es lo que él veía en vos en ese sentido? Bueno, una actitud pedagógica, una... Sí, no sé. O sea, ¿cuál es tu método como para... ¿podrías resumir? ¿Hay algo personal que vos apliques? Yo esto lo pensé muchas veces. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? Y la conclusión es que yo me meto adentro del cuerpo de mi alumno, ¿no? Digamos, y siento las cosas que están bien y las cosas que están mal. Cuando hay tensión, cuando no hay tensión, cuando hay que mejorar el golpe. Y probablemente eso es lo que funcionó. En definitiva, yo creo que para mí lo importante fue la satisfacción de ver que otra persona a la cual yo le puedo pasar alguna cosita, toca bien o toca cada vez mejor y se siente cómodo. Y a mí eso realmente me gratifica muchísimo, ¿no? Y después, no sé, están esas otras cosas que son misteriosas y que uno no sabe el por qué, pero se fue dando que, bueno, la gente que yo he preparado para Berkeley o algunas universidades así extranjeras, les ha ido bien, y de golpe me encuentro con que tengo exalumnos en todas partes del mundo, y gracias a internet, bueno, nos podemos contactar, y bueno, y recibo muchas satisfacciones en ese aspecto, de manera que sigo adelante con el entusiasmo de siempre, ¿no? ¿Es una enseñanza dentro del jazz, te parece, o dentro de...? No. La enseñanza básica, digamos, está relacionada con el instrumento. Y el instrumento, el aprendizaje del instrumento incluye desde lo físico,
las posturas físicas hasta la lectura, el perfeccionamiento del sonido, bueno, el estudio de rudimentos que le pueden servir a cualquier baterista para tocar cualquier estilo. Y después aquel que se inclina por tal o cual estilo, bueno, lo vemos. Yo no impongo ningún estilo en especial. Bueno, lo dejamos acá por ahora, pero Bárbaro. ya seguiremos. Bárbaro, con todo gusto. To be continued, como dice el cine. Sí, sí, sí. Gracias. No, gracias a vos.